Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Pueblo lindo Costa Rica, le damos la bienvenida a su programa He decidido seguir a Cristo por Radio Costa Rica 930 AM. En este lindo programa, en esta tarde, como todos los lunes, una vez más, complacido con Dios por abrirnos las puertas una vez más y llevar un evangelio de Jesucristo que verdaderamente va a cambiar tu vida hoy, mañana y siempre. Pues hoy, antes de esto, vamos a tomar un poquito de oración para que sea el Señor que realmente tome el control de este programa, y le voy a pedir a los invitados hoy que está el pastor José Quiroz y el amigo pastor Carlitos también Salazar, al pastor José para que nos haga esta oración de inicio. Pastor, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde lo que Dios nos ha mandado a transmitir su palabra. Dios, en esta tarde queremos darte gracias y agradecerte, Padre, la oportunidad que nos das. Gracias por este medio, Radio Costa Rica, Señor, que nos permite llegar a las fronteras nacionales como fuera de este país, Señor. Bendiga a todos los hermanos que se van a conectar a esta hora, Señor. Que esta palabra que te traemos, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos. Úsanos, Señor, como un vaso para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esta oración vamos a dar inicio. Hoy tenemos dos invitados especiales. El primero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los otros especiales, mi amigo José. Bienvenido al programa, Pastor José. Para mí es un privilegio, don Felipe, servir a Dios. Yo siempre digo que es un privilegio, porque nadie nos da este privilegio, servirle a Él y disfrutarlo, porque yo lo disfruto poder servirle a mi Señor.
Amén. Tenemos aquí al pastor evangelista Carlitos Salazar, mi amigo, bienvenido al programa. Bendiciones, mi hermano José Quiroz, mi hermano Felipe. Para mí es una bendición también estar en este momento, en esta tarde, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo y pues cumpliendo su palabra, como lo dice en San Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, muy agradecido también con la radio y hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ahí saludamos a Carlito García, que bueno, está aquí, a la evangelista Marlene Alvarado, a Mirna, de Dios los continúe bendiciendo en gran manera. Mis hermanos desde Paraguay nos están mandando estos saludos. Muchas gracias, Mirnita. En verdad que hoy hay un tema que es muy bonito, porque en verdad creo yo que se ha perdido mucho las sendas antiguas, pastores. Verdaderamente creo que hoy día debemos volver a esa senda, porque antes a la gente se le predicaba porque no tenía conocimiento y estaban perdidos. Hoy la gente tiene conocimiento y están perdidos. Siguen perdidos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Por qué tantas personas, hermanos, en la fe se alejan, se apartan y no quieren volver hoy en día a las sendas antiguas, que recuerde que era más fuerte las palabras, los mandamientos? Pues hoy queremos que este lindo programa se va a tratar de eso, de las sendas antiguas al tiempo del Evangelio que se está viendo hoy en día. Cualquiera de los dos, mis hermanos. Yo voy a iniciar con Jeremías, con el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. En aquella época, el pueblo de Israel, siempre, yo digo que siempre fue testarudo, cabezón, y hoy no estamos tan largos. Sí. Así es. Ellos estaban en pecado, estaban haciendo cosas, que a Dios no le agradaba, cosas que a Dios le molestaba. Y eso fue la palabra que Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo. Le dijo así: párense en el camino, miren, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso en vuestra alma. Mas dijeron ellos: no queremos. Hoy en día la misma iglesia dice lo mismo: no queremos, no permiten que el Espíritu Santo trabaje dentro de la vida del ser humano, porque eso es lo que nos da a nosotros todo. Jesús dijo: voy a irme y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo que dará testimonio de mí, dice Jesús. Y eso es lo que menos nos da, porque es lo que menos permiso le damos que Él trabaje en nuestras vidas, que el Espíritu Santo. Usted hablaba ahora de la diferencia que hay dentro de la iglesia primitiva a nuestra iglesia. Si lo vemos en el contexto de adoración, era totalmente diferente. Amén. Era muy diferente. La adoración, ellos no adoraban como lo hacemos hoy, o lo que llamamos nosotros adorar dentro de las congregaciones. El sistema de adoración en aquella época era de arrodillarse, de estar doblegado en la presencia de Dios, ahí horas de horas. Y yo lo podemos ver ahora entre un ratito, mientras mi hermano Carlos, en Hechos, en el libro de los Hechos, cómo ese pueblo en esa época se doblegaban a Dios, adoraban a Dios. Para ellos era un deleite de estar inclinados tiempos. Lo podemos ver con el rey David, que duró mucho rato estando en esa posición. Amén. Carlitos, las sendas antiguas en la Biblia se refiere a los caminos establecidos por Dios que guiaban a los creyentes hacia una vida de justicia, rectitud y sabiduría. Hoy en día todo eso está funcionando o se está perdiendo. De hecho, de mucho tiempo atrás se ha ido perdiendo. Ya no es la misma iglesia de aquellos años de los 80s, 90s, en que se veía aquella plenitud que había de cultos todas las noches en las iglesias, ahora con costos 1 o 2 cultos a la noche, o por semana, perdón, y se ha ido perdiendo mucho esa actitud de la iglesia primera y de esos años, digamos de los 80s, 70s, cuando uno salía a predicar, lloviera o no lloviera, estuviera el tiempo como estuviera, era aquel amor, aquella gana de servir al Señor, de ganar almas para Cristo, de buscar la presencia del Señor a cada momento. Hoy en día es muy diferente, ha venido en un declive, ha venido declinando porque la gente no le da el espacio al Espíritu Santo para que opere
para que haga lo que tiene que hacer en cada vida, ¿verdad? Y en nuestra propia vida también. Pero sí, hay mucha la diferencia entre lo que era la iglesia que llamamos primitiva a la iglesia de hoy en día. Amén. Está en sintonía Lea Gómez. Amén. Dios les bendiga, amados de Lea y Mario. Cinia Castro, buenas tardes, bendiciones. La pastora esposa de José está aquí. Yanecita en sintonía. Floria Quiroz Barquero, buenas tardes. Elvira Catrilio Vázquez, hola, saludos desde Chile, también nos están sintonizando. Bueno, qué bendición a todos los hermanos creyentes, no creyentes que están en sintonía en este lindo programa. Me llama mucho la atención que realmente hoy en día, ahora usted habló de Jeremías y yo voy a hablar también un capítulo de Jeremías, que eso hoy se ha perdido mucho. Vamos a resumirlo, pastores. Cuando el apóstol Pablo en Efesios 4:11, por ahí está 10:11, dijo que aún no constituyó profetas, evangelistas, maestros, pastores y ¿qué es? Apóstoles. Pero la función de ellos era como lo que estamos viendo hoy. Era el deber de ellos llevar al pueblo a los buenos caminos. Hoy en día se ha perdido mucho eso, porque ve aquí en Jeremías 6:7, cuando Jehová le dice a Jeremías, dice el subtítulo, mejorad vuestro camino y vuestras obras. Entonces quiere decir que hoy se ha perdido esa exhortación en las iglesias, de llegar a las personas, tanto los ministerios, o puede ser el pastor, puede ser un hermano, puede ser cualquiera que llegue y exhorte a un hermano que anda en pecado. Y por eso hoy vemos cómo el evangelio de antes al de ahora se ha perdido mucho, porque la exhortación no las están dando en las iglesias. Felipe, si vemos, digamos, Pablo, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios en su primera carta, capítulo 12, versículo 7, le dice, pero cada uno es dada, dice, a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho personal, sino para la bendición de la iglesia. Pero hoy en día, dentro de las iglesias no hay esa exhibición, no hay esa presentación del Espíritu Santo. Si un hermano o una hermana quiere levantarse a dar un mensaje de parte de Dios, lo callan. Si una persona quiere ser usada para ser de bendición a una persona que está enferma, no se lo permiten. Qué tremendo. No lo dejan trabajar. Entonces, ¿cómo queremos que la iglesia en la actualidad sea? ¿Por qué? Porque el hombre quiere tomar la posición de Dios. El hombre quiere tomar esa posición creyendo que yo soy Dios. Ya, mire, ayer hablaba el pastor con nosotros que estaba predicando, nos decía, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos darle órdenes a Dios. Queremos que Dios sea, me escuche, Señor, y haga esto. Entonces, ese es el gran problema. La iglesia primitiva, la prioridad, Dios, Jesús. Eso es lo que enseñaban. ¿Qué es lo que hacían? Todos enseñaban las doctrinas apostólicas de los verdaderos apóstoles, no los de actual. Amén. Porque en la actualidad lo que hay un montón de hombres y mujeres, lastimosamente, que lo que hacen es ensuciar el evangelio. Amén. Pastor Calito, eso que decía ahora el pastor José sobre cuando antes, yo me acuerdo, yo era pandereta, no tenía Cristo en mi corazón, y empezaron a venir las campañas de hace tiempo, ¿verdad? En Costa Rica, que eran los gringos que venían, yo me acuerdo, y llegaba y se sentía ese amor, esa paciencia, esas cosas que hacían lotes vacíos, hacían carpas, y llegaba la gente, y ese tiempo llegaban gente a recibir palabra. ¿Cuánta gente se sanaba en ese tiempo? Exactamente, y había ese gran poder de la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día, como dice usted ahora, se para una persona a hablar en el nombre de Jesús y lo callan y lo sacan. Pastor. ¿Sabe por qué? Perdón, disculpe, Caritos. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser protagonista. Qué tremendo, ¿ah? Ahora sí, disculpe. Sí, el problema que vemos hoy en día es ese, que no permiten que la iglesia, el pueblo de Dios, o los verdaderos cristianos, por decirlo así, los que hablamos sin tapujos, los que hablamos sin temor, amén, los que hablamos la palabra como está escrita, por decirlo así. Entonces llegamos a X lugar, a X iglesia, y si hablamos la palabra, nos hacen así como un poquito más suave, no tire tan duro porque me va a correr la congregación, me va a asustar a la gente,
Se me van los diezmos, se me van las ofrendas, por decirlo así. Así es. Y nosotros no andamos predicando por lucro, no andamos predicando sino porque creemos, amamos las almas y queremos que las almas sean salvas. La palabra del Señor en Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces eso es lo que está sucediendo ahorita. Mucha gente dice: no, yo lo estoy haciendo bien, tengo la iglesia repleta, no cabe ni una sola persona más, y vamos a hacer una segunda planta para meter más gente. Pero no lo están haciendo para que esas almas sean limpias y vayan a la presencia del Señor, vayan al cielo, sino que para que las arcas de la iglesia se llenen. Amén. Entonces, cuando llega un hermano y predica la palabra como está escrita, como tiene que ser, eso no es conmigo. No lo invitan más. No es conmigo. Gloria a Dios. Y está en sintonía Floria Quiroz. Buenas tardes, bendiciones. Otra hermana, Elvira Caterelio, allá desde Chile. Ruth Rumán, buenas tardes, bendiciones, que el Señor le guíe y les use poderosamente. Ruth también de ellas de Santiago, Chile, mi esposita está en sintonía. Esther Quiroz Mesén, buenas tardes. Esa es Eduardo, mi hija. Es la hija del pastor José. Eduardo Pérez Murillo, un abrazo, don Carlos y compañía. Muchas gracias por la sintonía. Qué bendición, porque realmente este programa, por eso se llama He decidido seguir a Cristo, porque el fin de este programa es de que la gente siga a Cristo. Hoy en día, con todo respeto, hay muchos seguidores de hombres. Y bien lo dice en el libro de Gálatas 1:10, cuando habla el Señor y dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace una pregunta, otra pregunta. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y oye, pastor, a mí me llama mucho la atención, porque a veces muchas personas, el Señor les habla y no entienden la voz de Dios, pero sí entienden la voz del hombre, y estas sendas se han perdido, porque en los tiempos antiguos, cuando los apóstoles, cuando los profetas fueron usados, ¿quién les hablaba? Cuando los mandaba, o cuando los elegía. No, los elegía el Señor directamente. Pasa que eso es una transformación que hay, un cambio por intereses criados. Lastimosamente, Pedro le dijo que el evangelio iba a ser comercializado, íbamos a usarnos para comercializar el evangelio. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en la época de los apóstoles, ellos enseñaban, hacían discípulos. Discipulaban. En capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina. Sí. Amén. Hoy, ¿qué se hace? Hoy no perseveran. Hoy ¿qué enseñamos? ¿O qué está enseñando en las iglesias? A ser líderes. A ser líderes, exactamente. Hacen líderes. Entonces en las iglesias están llenas de líderes. Hay un montón de caciques, de indios, muy poquitos. Así es. Entonces ese es el problema. Entonces se va desvalorando, más todo lo que está pasando en la actualidad, que no es una mentira y no lo podemos tapar con el dedo por todas las situaciones que se están dando en la actualidad con la gente que están haciendo un gran negocio con el evangelio, que la gente entonces se va enfriando. Por ejemplo, la situación que se vio ahorita en esta zona de San Carlos. ¿Cuánta gente de esa congregación están sufriendo? ¿Cuántos de ellos? Claro, hay mucha tela que cortar, pero ese es el problema. Hagamos discípulos, lo que Dios nos mandó a hacer discípulos, no haga líderes, y tendremos unas congregaciones, un pueblo de Dios diferente. Cuando vamos o volvemos a la senda, dice que volver quiere decir regresar, retomar o volver a tomar el mismo camino. Para nosotros los creyentes, el volver a la senda antigua implica regresar a aquella relación que teníamos con el Señor. Y en verdad que hoy hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Que como las personas hoy se van por muchas shows, muchas cosas, que no es que sea malo, tampoco bueno, pero verdaderamente no se están enseñando esas sendas, esos caminos, porque la venida del Señor se acerca y tenemos que estar preparados como aquellas vírgenes. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, y así tenemos que estar nosotros con ese aceite que no se nos apague. Y hoy vemos cómo en realidad muchas personas
por medio de la exhortación, pastores, no han entendido el mensaje que es la palabra de Dios. Voy a ver para no caer mal. Me duele mucho, porque el sacrificio de Cristo le estamos dándole un precio que no es lo correcto. Lo estamos dándole un precio de lo que no es, con doctrinas que no son. Hoy no se predica dentro de las congregaciones de lo que acaba de decir usted, la venida de Cristo. No se está santificando al pueblo, no se está preparando a la iglesia a que tienen que estar preparados. O sea, que Jesús venga, porque Jesús puede, él mismo dice que en cualquier momento llega, como ladrón en la noche va a venir. Ok, pero no estamos preparando a la iglesia a ese recibimiento, no lo estamos preparando. Y no hablamos del reino de Dios, no lo estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Permitiendo que el mismo mundo entre a las iglesias. Entonces, es más bien de ser algo de bendición, es un centro de show, un centro de actividades donde la gente está feliz y contenta ahí. Y la Biblia es clara, no hay nada que ponerle ni quitarle, la Biblia es muy clara, donde ella dice que si santidad nadie verá el reino de los cielos, que ahí solamente Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces, que no podemos estar diciendo a la gente que está bien. No, hay que hablarles, decirles las verdades, hay que explicarles, hermanos, si están en pecado, arrepiéntanse, porque si el deseo de ir al cielo, en pecado no vamos a llegar. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Carlitos, hoy en día a mí me llama mucho la atención sobre la exhortación, que la exhortación, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con Pablo realmente al que exhorta es al cristiano convertido, que se está convirtiendo a los gentiles, y él hace una exhortación siempre a todos ellos, ¿verdad? Para exhortarlos, porque él se da cuenta que habían contiendas, celos en todas las iglesias. Entonces él empieza a hacer esas 13 cartas para exhortar al pueblo que se había convertido. Hoy en día, ¿por qué no exhortan a las personas? ¿Por qué hoy en día yo me acuerdo 13, 14 años atrás, que yo anduve en todos los vicios, estando en la iglesia, era un servidor, no me exhortaban, no me decían nada? ¿Por qué? Lo que sucede es que si uno exhorta con amor a las personas, el enemigo lo va a sacar de los caminos de Dios. Exactamente, mi hermano Felipe, la palabra del Señor nos dice que es mejor la reprensión a tiempo que el amor oculto. Muchas veces yo veo un hermano que anda mal y yo digo, pero tengo que hablarle con amor. Amén. No lo voy a maltratar, no lo voy a... Pero si yo amo a ese hermano, le voy a decir las cosas como las dice la palabra. Por allá hace unos años atrás un hermano decía, bueno, yo antes fumaba mucho, ahora para la gloria de Dios, dice, ya fumo menos. Entonces yo me quedé viendo, mi hermano, no es fumar menos, es dejar de fumar. Amén. Por ahí otro hermano decía, bueno, dice por ahí la palabra que a los tales ni hermanos les llamemos, pero bueno, a veces uno se ve a uno mismo y dice, yo pasé esos aros. Así también. es. Decía un varón un día, veníamos de un trabajo que andamos haciendo para el Señor y había un partido por ahí en la tarde. Dice, ahora paso al palí, me llevo una cervecita, dice, me siento tranquilo a ver el partido y a tomarme la cervecita. Y me volvió a ver así por el retrovisor, le digo, hermano, no compre una cervecita, compre un six-pack. Ay, tremendo. Y usted me dice, ¿cómo, hermano? ¿Que usted me está aconsejando entonces que? Le digo, no, yo le estoy diciendo que si por una cerveza se va al infierno, entonces vayas al infierno por un six-pack. Qué tremendo. Entonces se enojó conmigo, siempre me buscaba para que yo fuera el que caminara con él cuando teníamos que hacer esos trabajos para el Señor en las calles. Y de ahí le dijo al hermano que dirigía el grupo, le dice, vea, yo le pido un favor, a Carlitos no me lo monte más en el carro conmigo, porque me dijo algo que no me gustó. Qué bueno eso. Pero qué entonces tremendo. mi hermano, yo no voy a irme al infierno, por decirlo así, que a veces a la gente no le gusta, dicen al agua de fuego, no, se llama infierno. Sí, Y entonces, perdón, mi hermano Felipe, si yo no le digo la verdad a esa persona, esa alma se pierde, y cuando a mí el Señor me pida cuentas por esa alma,
¿qué le voy a decir yo al Señor? Amén. Es que ahí es donde también iba yo sobre el juzgar, sobre la perfección y sobre la santidad. Que hoy en día eso es una excusa para que la gente siga haciendo o pecando. Porque la Biblia habla bien clara que tenemos que ser santos, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Y el juzgar es eso. Cuando a alguien le digan la verdad, no se enoje porque le están haciendo un favor para que usted tenga un cambio. Si a mí me hubieran dicho hace tiempo, la verdad es que en primer lugar a nadie le gusta que le digan la verdad, se enoja. Entonces en ese tiempo uno realmente, yo me hubiera gustado que a mí algún líder, algún pastor, algún servidor llegara, pero lo primero que dicen, oremos por ellos. Pero no es que también, Pastor José, no hay que solo orar, también hay que llegar, como decía Pastor José, sí hay que ser comprensible cuando las personas están llegando a la iglesia, porque están empezando, así como usted, José, usted, Carlos y yo, un día entramos, veníamos cargados, veníamos llenos de muchas cosas del pasado, y con un tiempo empezamos a ir recibiendo el mensaje, porque el mensaje verdaderamente hay que recibirlo y ponerlo en práctica, no es solamente llegar, qué linda palabra, pero hasta ahí llegó la palabra, llegó el mensaje, salió como entró y a veces está peor. Por eso hoy este tema es necesario volver a las sendas, volver a ese tiempo que la gente se consagraba, que la gente se santificaba, que la gente buscaba la perfección, y hoy en día vemos que a la gente no le importa eso, nada más van por ir, por llegar o por ir a ver a los hermanos, amigos, o por servir. Pastor José, ¿cómo se está moviendo esto hoy en día? ¿Es necesario volver a las sendas antiguas? Dios dice en la palabra de que al que Él ama, Él corrige. Amén, Dice así Dios, es. si yo como su hijo me estoy comportando mal, Él me va a corregir. Mi trabajo como pastor, mi trabajo como líder de una congregación es corregir a una persona que esté cometiendo un error, corregirlo y ponerlo en el camino que debe ser. Si yo no lo corrijo, no lo amo. Si un pastor a mí no me corrige, no me quiere. Es verdad. Lo que le interesa a la parte es la plata, le interesa otras cosas. Hoy te congregan mucha gente y muchos de ellos no conocen a Jesús. Muchos de ellos no tienen, oyen, le pasó como le pasó a Job, te había oído. Pero cuando tuvo lo que pasó, toda su situación que pasó, él llegó a decir, mas ahora mis ojos te han visto. Aleluya. Necesitó tener un encuentro con el maestro. Muchos dentro de la congregación no han tenido un encuentro con el maestro. Saulo de Tarso, viniendo hacia Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús transformó a Saulo de Tarso a lo que conocemos hoy, el apóstol Pablo. Si Saulo de Tarso no tiene ese encuentro, creo que anduviera todavía matando gente, deteniendo gente. Pero es necesario, si usted no tiene un encuentro con Cristo, si usted no sabe que tal vez usted lo ha escuchado, tener un encuentro con Cristo, no es que vaya un encuentro, eso no, eso es una falsedad. Son encuentros emocionales. No, tengo un encuentro real con Él, que Él se transforme. Pues si usted cae en el piso todo el tiempo y se levanta, sigue siendo igual. No, ser transformado, ser cambiado. O sea, que usted ya no, como decía Carlos ahora, no es que ya deje de fumar 4 cigarros menos, no, es que deje de fumar. Son cambios totales, radicales. Yo no puedo decir que yo tengo un encuentro con Cristo, sigo siendo el mentiroso, sigo andando en adulterio. No, yo tengo un encuentro con Cristo, pero sigo metido en X y Y, Z lugares. No, un encuentro con Cristo es real. Y hoy se necesita que los pastores, que los líderes de la iglesia lleven a los hermanos a tener un encuentro con el Maestro. Porque si no las cosas siguen igual. Teníamos un montón de hermanos que siguen siendo religiosos, que cambiaron de una iglesia católica a una iglesia evangélica, con la misma doctrina, siendo religiosos. No hay ninguna transformación. Yo me pongo a ver, en las épocas de Pablo, y cuando uno habla de ellos, lo primero que la gente piensa es, pero que el apóstol Pablo está en la Biblia, y lo engrandecemos en una forma que queremos. Pablo fue un hombre igual que usted, igual que yo.
El rey David tuvo la misma problema que usted y yo tuvimos. Igual. Ellos no eran más ni menos. Eran seres humanos. Igual que pero tuvieron un encuentro con Cristo y le creyeron a Dios, hicieron lo que Dios pidió. Pablo dijo cuando él tiene ese encuentro con el maestro, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, el que tú sigues. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí el apóstol Pablo se entregó, abrió su corazón y dijo, aquí está mi voluntad, ¿qué voy a hacer yo? Ya Dios le dio las indicaciones que tenía que hacer. ¿Cuántas personas Dios ha hablado Dios o Jesús les ha dicho? Y cuando le toca la voluntad, le dicen, no, Señor, eso no. Entonces no va a haber cambios. Necesitamos, como dice el hermano Felipe, regresar, hermanos. Usted que es el más viejo, usted que tiene años de estar dentro de la congregación, a los nuevos, acomódelo, alíñelo en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que el libro de los Hechos, perdón, Felipe, en el libro de los Hechos, estando el apóstol Pablo, predicando, dice que estaba en una ciudad que se llamaba Berea. Ahí está predicando el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Dice que cuando ellos terminaban de predicar, el pueblo de Berea se iban a las casas, no a la Biblia, porque no había Biblia en esa época, eran rollos que tenía, a investigar si lo que el apóstol Pablo estaba hablando era cierto. Qué bueno. Hoy no, hoy a todos le decimos amén, a todos le decimos amén, Así gloria es. a Dios, amén, gloria a Dios. Está en sintonía Floria Quiroz, dice, como dice el pastor Marco Mesé, la iglesia de hoy está llena de gente, pero no están llena de Dios. Sara Coto también está en sintonía. Bueno, a todos los que están en sintonía, la hija del pastor José, Carlito, todos aquellos que están en sintonía pueden compartir este lindo programa. Por eso el tema se llama Volviendo a las sendas y el programa se llama He decidido seguir a Cristo, para que usted hoy empiece verdaderamente a seguir a Cristo. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas se basan en los principios fundamentales de la ley de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos principios incluyen que esto le falta a mucha gente: amor a Dios, otro, amor al prójimo, otro, honestidad y justicia, otro, la santidad y pureza, y otro, la humildad y obediencia. Todo esto hoy se ha perdido porque muchos no tienen hoy el amor de Dios, muchos no aman al prójimo, mucho menos ellos mismos. No hay honestidad, no hay santidad y pureza, la humildad y la obediencia se ha alejado mucho. Ahora cada persona hace lo que quiera. Ahora que usted hablaba sobre esto de las historias de la Biblia, que decía el pastor José que tal vez la gente, ¿de qué será Pablo? No, es que las historias de la Biblia nos enseñan que estos hombres y mujeres pasaron esas circunstancias y nosotros podemos pasar, pero podemos tener un encuentro, José y pastor Carlito, verdaderamente con Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres tuvieron un encuentro verdaderamente en la Biblia? De una vez recibieron a Cristo y no volvieron atrás. Demasiados. El hijo pródigo, Pablo, la mujer de los 7 espíritus que le dijo, vete y no peque más, aquel hombre, el endemoniado ganadero, toda esa gente. Entonces hay oportunidades de que uno puede llevar un momento, tal vez, llamémoslo así, proceso. Yo digo que en el cristianismo no hay mucho proceso, porque si el Señor viene mañana, se van a quedar en el proceso. Entonces hoy estamos hablando de esa senda, José. ¿Cómo le podemos decir a la gente que verdaderamente busquen? Pero es que también hay otro problema, decía el pastor José, Carlitos, que la gente hoy no quiere leer la palabra, sino quiere solo oír. Exactamente. Bueno, el Señor nos habla, como lo decía al principio, en San Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir a hacer discípulos. Entonces, ahora poca gente le gusta ir a un discipulado, al menos nosotros los días sábados en la casa del hermano pastor José Quiroz tenemos un discipulado que estamos llevando, ahorita en el libro de Romanos, y ahí estamos todos aprendiendo. Yo les decía el sábado, yo vivo por el frente de mi hermano pastor José Quiroz, y yo les decía, yo no iba a venir porque primero dije, no, me está doliendo mucho la cabeza, y yo dije, bueno, eso no es un motivo como para no ir. Entonces allá agarré la Biblia y comencé a alistarme para ir al discipulado.
Después digo, no, se me trancó la nariz. Y cuando llegué ahí le digo, yo, vea, no iba a venir porque se me trancó simplemente la nariz. Pero yo dije, no, con la nariz trancada o no trancada, yo voy al discipulado. Entonces, cuando uno tiene deseo de aprender de la palabra del Señor, viene y recibe esa exhortación, como hablábamos hace un rato, con alegría. Dice la Escritura en el libro de Santiago que al principio ninguna exhortación es motivo de gozo, pero cuando da su fruto, dice, entonces ahí sí, recibimos con esa reprensión que nos dio aquel hermano, se le agradecemos, más bien decimos, hermano, gracias por haberme dicho lo que me dijiste, porque ahora ando caminando en una forma muy diferente. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gloria al Señor, muy bien, esa es la manera de llamarle la atención a un hermano. Amén. Como usted decía, hermano Felipe, con humildad, con cariño, con aprecio, pero también si ese hermano se pone, pues como ahí medio rebeldón, qué sé yo, algún día llego, hay tiempo, hay oportunidad, todavía Cristo tarda, tal vez no, no, hay que decirle, el tiempo es hoy, el momento es ahora. ¿Por qué motivo? Porque no sabemos de aquí a 2, 3 minutos, 1 hora o al final de la tarde o de la noche, cuántos vamos a estar en esta tierra todavía y Amén. cuántos ya no vamos a estar. Amén. Bueno, ahí estamos para este jueves 26 allá en la iglesia Embajadores del Reino, donde el pastor Manuelito, en el lado del Carmen de Guadalupe, en Mataplátano, 100 Oeste, 100 Sur y 50 Oeste, Barrio La Cruz. Estaremos en un poderoso culto de hombres, así que si usted tiene hermanos, familiares que han pasado lo que yo pasé, pues los invito, porque el que lo va a restaurar y lo va a cambiar es nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente llevo un mensaje de las buenas nuevas que Dios habló a mi vida y el cambio que hoy tenemos de esa nueva criatura. Ahí se me posita, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Dios, dice, sé santo porque yo soy santo, sin santidad nadie verá Amén. A Dios. Dios viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Eso dice mi amada esposa. Tenemos que aprender a morir el viejo hombre, como lo demanda, dice Gloria Quiroz. Verdaderamente qué bendición, porque está en sintonía Yaira también, y mucha gente. Qué bueno, porque cuando nosotros nos apartamos de las sendas antiguas, pastores, trae consecuencias. Y eso hoy se está viendo, porque muchos hombres, mujeres, aún jóvenes, se han apartado de los caminos de Dios por la circunstancia que no han querido representar verdaderamente lo que somos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos advierte en un principio, como dice 2 Crónicas 5:7, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Uno, que ahí dice que cuando nosotros somos cambiados, somos personas diferentes. De modo, no dice todo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, y ahí es donde hoy mucha gente se ha perdido, y por la desobediencia, de dejar los caminos de Dios, eso es lo que ha traído Pastor José: juicio, castigo, destrucción, caos, pérdida de la paz, la felicidad, y la desobediencia trae consigo ansiedad, culpa y un vacío espiritual. Felipe, en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, en adelante, en todo el capítulo pueden leer, ahí Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos, porque los fariseos les enseñaban a la iglesia todas sus tradiciones, sus reglas humanas. Y Jesús en este capítulo, en estos versículos, Jesús le dice a la iglesia: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, dice, está lejos de mí, en vano me adoran, enseñándole como doctrina mandamientos de hombre. Y yo me quedo, leo esto y me pongo a compararlo con la iglesia en la actualidad. Es lo mismo. Hoy a la iglesia le enseñamos, o se le está enseñando, un montón de cosas humanas. Ya no usamos la Biblia como texto primario.
No, usamos el libro de fulanito de tal, o de mengano de tal, o de sutano de tal, y demos la enseñanza. No, ya no usamos la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas están en su reunión, en su congregación, están ahí, están alabando a Dios porque conocen la letra, la música que interpretan, se la saben de memoria, pero la mente va volando de otro lado. La señora está pensando en el almuerzo, la persona está pensando en el marido, o qué sé yo. Pero es lo mismo que estaba sucediendo en este momento. ¿Por qué los fariseos enseñaban otra clase de doctrina? No la doctrina de los apóstoles. Están enseñando lo que ellos querían. Y entonces el pueblo tenía sus pensamientos fuera de lo que Dios estaba demandando. ¿Y qué era lo que tenían que enseñar? Fácil, que era arrepentimiento, porque Jesús no predicaba otra cosa sino era el arrepentimiento de su propia venida, que iba a venir por segunda vez, y él ofrecía sobre la salvación. Amén. Eran los temas que Cristo tocaba. Así es. Salvación, arrepentimiento, arrepiéntase. Así es. En Isaías 1:18 dice el profeta Isaías: venid ahora y razonemos, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana escarlata, serán blancos como la nieve; si fueren rojos como el carmesí, serían como lana. En este versículo nos ofrece una promesa de perdón y restauración. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad si nos arrepentimos y volvemos a Él. Y eso es lo que queremos hoy, que usted, mi hermano lindo y precioso, si se ha apartado o si está en la iglesia y todavía anda en pecado, sabemos de que hoy en día el mundo está más lleno de pecado como antes, ¿verdad? Que antes no sabemos todo lo que había, pero hoy está esto rematado. Y el camino de regreso a la senda antigua es a través de la fe en Jesucristo. Si usted hoy cree y quiere volver a esa fe o a esa senda, es el camino a la verdad y la vida. A través de su sacrificio que Él hizo en la cruz, Dios nos ofrece la oportunidad, mis hermanos, de ser reconciliados con Él y vivir en la santidad. Y cuando el Señor nos habla esto, pastores, es que Él nos quiere hacer un llamado a todo aquello. Si usted hoy está en la iglesia, y una vez exhorté a un muchacho en la iglesia, y sabe que lo traté con, me costó como 4 domingos para decirle y llamarle la exhortación, pero ¿sabe qué pasó? Llegué, se lo dije, pues él andaba afligido, ¿verdad? Donde me veía, pero después llegó y me dice: muchas gracias por no juzgarme, muchas gracias. ¿Qué fue? Que lo llamé, le digo: solo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esa cámara, mi esposa y yo sabemos lo que vi, y ese varón pues se agarró y llegó, pastores, a decirme: muchas gracias por no. Eso es lo que hoy hay que hacer. A la gente no hay que estar señalándola, no hay que estar diciéndolo aquí, sino llamarlos aparte, los pastores, líderes. Eso es un deber de exhortación con amor, mi hermano, porque si no lo exhortamos, el enemigo los va a sacar, y los va a sacar. Y recuerde aquí en el Salmo 50:22, donde dice el salmista, cuando habla sobre, dice: entended ahora esto, lo que se olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no hay nadie que os libre. Oiga, qué tremenda palabra, pastor. Cuántas personas se han alejado, se han apartado de Dios y no han regresado. Pero en el 23 lo aclara él. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Está en sintonía Elizabeth Mayao. Amén, pastores, sigan hablando la verdad con mansedumbre y amor. Y eso es lo que hace, porque no queremos engañar al pueblo, porque yo fui muchas veces engañado por la misma persona, por no tener un conocimiento. Por eso hay que tener, José, hoy ese conocimiento. Y pastor Carlito, tenemos que volver a hoy en día, tenemos que los pastores, servidores, demostrar verdaderamente que aún está la salvación, primero en Jesucristo y en la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vemos acá la palabra en Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio, perdón. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Gente de muchos años atrás, de convertidos, dicen, desde que yo comencé hace 20 o 30 años en el Evangelio, oía que Cristo viene, y nada que viene. Entonces, yo voy a ir a darme una paseíto por ahí, y en cualquier momento vuelvo a la iglesia otra vez, y sigo esperando que Cristo venga. No están creyéndole al Evangelio, no están creyendo que Él dijo en su palabra, yo voy al Padre, dice, pero también dejó una promesa, que Él iba a volver por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Por su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Pastor José, ahora que decía Pastor Carlitos sobre arrepentido, Elizabeth dice, amén, pastor, sigan hablando la verdad con mansedumbre y amor. Dice misma Elizabeth, amén, por el sistema del hombre equivocado. Elvira está diciendo amén. Elizabeth, hola sierva Elvira, la está saludando. Ahí cuando habla el capítulo en Hechos 3:19, y dice arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Muchas personas hoy en día, por eso se han salido de la senda, porque solamente están arrepentidos por conmiseración o por un momento de que hizo un pecadito ahí y ya el Señor perdóname, volvió como lo hacía yo, porque yo pongo siempre mi testimonio de que yo era uno de esos en las cárceles o en los calabozos de OIJ, y le decía, Padre, perdóname, vea que si usted me saca aquí, yo no lo vuelvo a hacer, y era mentira porque lo volví a hacer. Entonces hoy en día falta verdaderamente esa conversión. Solo hay muchos, hoy en día yo veo que, con todo respeto, hay muchos que solamente están arrepentidos, pero no están convertidos. Están convencidos. Convencidos, Sí. ni convencidos. Ni convencidos, porque, perdón, yo al menos recuerdo que, muchos años atrás, en mi juventud, yo era bastante malo, porque no se puede decir que era bastante bueno para ingerir licor. Y yo llegaba por la madrugada a la casa y cuando ya me acostaba, vea que no se me olvidaba orar, así borracho como llegaba, y yo le decía, Señor Jesucristo, yo te pido un favor, si tú vienes en esta noche a llevarte a tu iglesia, no me dejes aquí en la tierra. Yo digo que bueno, eso era una sinvergüenzada, porque yo tenía conocimiento de que si yo moría a como llegaba, de tomado, no iba a ir a la presencia del Señor. E igual manera, si él hubiera venido en ese tiempo a levantar su iglesia, de hecho que él hubiera quedado en esta tierra tirado, no me hubiera ido con la iglesia. Porque la iglesia tiene que aprender eso, que una cosa es ir un domingo al culto, estar ahí, oír la palabra, salir y nada más, y otra cosa, como dice la Escritura, que sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá al Señor. Entonces debemos buscar la santidad. Así es, a mí me pasaba cuando estaba aquí en la iglesia que yo pertenezco, es una iglesia grande. Tengo 26 años de estar ahí, 12 años y medio convertido a Cristo. Cuando el Señor me dio estos ministerios, he decidido seguir a Cristo. Y verdad que yo era uno de esos pastores que martes y jueves, aleluya, gloria a Dios, bien vestido, bien chaneado, pero era pura falsedad, porque viernes, sábado me iba a los búnkeres, a los prostíbulos, a fumar, a tomar, a drogarme, y después iba como si nada. Entonces yo en ese tiempo, como le hice la pregunta ahora, solamente era un arrepentimiento, o como dijo el pastor Carlitos, José, convencido, pero no estaba ni tan convencido porque más bien era más luz, más oscuridad en la iglesia que afuera. Y hoy en día, ya para ir concluyendo, nos quedan como unos 10 minuticos para terminar. ¿Por qué es importante volver a las sendas antiguas, Pastor José? Voy a reflexionarlo con lo que le dijo Dios al profeta Jeremías. Le dijo al pueblo que estaba en su pecado, que estaba cayendo en todo lo que hacían, la idolatría y todo esto. Le dijo muy fácil: haga un alto, paren el camino. Volver a sendas antiguas es que usted reflexione, que ¿a dónde anda caminando? Pare, deténgase y vea
¿Cómo está su vida? ¿Cómo usted está caminando delante de Dios? Volver a esto es frenar, o sea, detenerse un momentito y decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿Cuál es mi camino? Así como estamos caminando, vamos a hacer llegar a la casa de Dios. Ese camino que me va a llevar directamente al cielo. Si usted me dice a mí que esta tarde que no, Jesús le da una respuesta muy fácil. Es aquí, dice que aquel que reconoce su pecado va a alcanzar misericordia. Hoy nosotros lo motivamos, lo incentivamos a de que haga un alto en el camino. Pare, deténgase y regrese a donde empezó. Regrese a donde usted empezó. Cuando usted empezó bien. Por situaciones se desvió. Regrese solamente, no va a tener problemas, porque hoy no va a tener problemas si lo hace hoy. Si en caso de que muriera así como está, sí va a tener problemas. Ahí sí va a tener problemas, porque una vez que uno muera, ahí no necesito de nada. Pero hoy sí tiene oportunidad, hoy sí tenemos la oportunidad de retornar al camino antiguo, a las sendas antiguas. Hoy es el día, hoy es la tarde. Está en sintonía Elizabeth, Pastor Carlos, me alegro de escucharlo. Por cierto, sí. Perdón, está el pastor Martín Castillo. Lo saludamos también al pastor Martín, a la de la pastora iglesia Elizabeth, Techo Verde. también que está en sintonía. Dice, al conocer Zaira Coto, al conocer la palabra tenemos que dar testimonio dentro y fuera de la iglesia. Eso es cierto, Zairita, eso es tener una conducta dentro y fuera. Dice Elizabeth, lindos siervos aún quedan en la tierra, Padre, un pueblo que te ama, aleluya. Es que eso es lo que se trata, llevar el evangelio verdadero Jesucristo, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque hoy en día, me acuerdo yo cuando le decía al Señor, Padre, cuando usted me va a usar, yo tengo que estar bien con usted para pararme en un altar, y yo 12 años, 13 años atrás no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque andaba mal comportado. Dígame, pastor. Felipe, perdón que le interrumpa. Usted, esto de la radio, de la televisión, del Facebook, de todo lo que usted participa, es muy lindo, pero es una gran responsabilidad. Yo hoy aquí puedo sentarme a decir un montón de barbaridades. Así es. Pero cuando yo llego allá frente de Dios, ahí voy a tener que dar respuesta a Amén. eso. Eso es una obligación, mi obligación, la obligación de Carlito, la obligación de Felipe, de todo aquel que tiene el evangelio en las manos. La obligación es decir a la gente de que hay que comportarse, hay que estar en el orden de Dios. Amén. No, aquí está escrito, aquí no hay nada, aquí está escrito como Dios quiere que usted seamos con Él. Amén. Aquí está. Pero si usted no lee esto y acepta lo que yo digo, acepta lo que te dicen, está en problemas. La palabra de Dios es clara. Ella, ¿qué es lo que dice ella misma? Que ella es la que nos da la libertad. Ella es la que nos libera. Ella es lo que nos da la salvación. Escudriñe, porque ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Qué no bonito, lo que yo digo. Porque, pastor, qué bonito, perdón, porque realmente hay que dar testimonio. Por eso estaba hablando ahora de lo mío, que yo hace 13, 14 años, yo cómo podía ir, estaba en un ministerio, porque cuando era novio de mi esposa, cuento yo siempre, y como yo andaba detrás de ella, a veces hay que sacar del saco a los líderes y pastores, porque usted tal vez tiene gente a su cargo, también Carlitos, y anda con gente, uno no sabe lo que él anda haciendo después, me explico. Y hay líderes y pastores que tal vez tienen a cargo gente, pero no saben qué hacen ellos afuera. Y así me pasaba a mí, ellos no sabían quién era yo todavía, porque a veces también hacer un llamado para los líderes tienen que tener mucha capacitación, tienen que tener mucha sabiduría, porque usted no puede llegar un día a la iglesia, de los 3 días ya estar sirviendo. Tiene un tiempo para todo. Y en ese caso yo, siendo ahí un servidor, ellos no sabían. Y un día estábamos en un lugar de ministerio evangelístico y me dijeron, ore por ese muchacho. Y yo decía, Señor, vea que yo no quiero orar por él. Entonces, ore usted porque son los únicos 2 hombres que habíamos, el otro no. Entonces le digo, Señor, vea que más bien oren por mí porque yo ando peor que él. Felipe, perdón. Dígame. Vea lo que dice aquí la Biblia, en la palabra de Dios, primera carta de Timoteo, capítulo 3, dice, requisitos para ser obispo
o para ser diáconos. Así es, No es cualquiera. así es. No es cualquiera, no es el que yo diga a Felipe, venga para ser De diácono. una vez, nada más por amigo, por no. amistad. Dice, o porque me pero cae es bien. necesario que el obispo sea irreprensible, Así es. marido de una sola mujer, Gloria a sobrio, Dios. prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pertenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, Aleluya. sino amables, apacibles, Así es. no agarrado, avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honradez. Pues el que no sabe, oiga, el que no sabe gobernar su propia ¿Cómo va a casa, estar? ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Dice el Así es. apóstol. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Entonces, no, pero ese es el amigo de mi amigo, esa es la hija de mi hermano, es la hija del pastor, es el hijo del pastor. Venga. Y también, pastor, con todo respeto, la palabra lo dice, no lo digo yo, la lisonjería también. Voy a cambio de algo. Claro. Voy por llevar para que me nombren, para buscar éxito, fama, mi hermano. Eso lo puede buscar usted aquí, pero en la presencia de Dios, eso es a un lado. Ya nos quedan solo 5 minutos para terminar. Vamos a leer estos mensajes. Ruth Román dice, como dice el título de este grupo, tomar la decisión de seguir a Cristo adquiere madurez en el Señor. El pastor Martín, bendición hermano. La pastora Nay de Puriscal, salud de pastores. Cinia Castro, gloria a Dios por su palabra. Anay, muy cierto, estoy de acuerdo, la palabra es la que habla. Anay dice, muchas gracias. Bueno, pastores, ya para ir concluyendo en este lindo programa, vamos a orar por las personas que hoy quieren recibir a Cristo y empiezan a decir, he decidido seguir a Cristo. En estos 2 minuticos, pastor José, haga la oración para esa persona que quiere recibirlo y aquellos que se quieren reconciliar. Señor, en esta tarde, Sí, Señor, tú gracias, que conoces los corazones de cada uno de nosotros, si en esta hora, Señor, hay un Gloria a hermano, Dios. hermana, Padre, que quiera regresar nuevamente a los caminos donde tú nos has puesto, Padre, que nos toque su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya ahí donde ella se encuentre, Señor, y escriba su nombre, Padre, en el libro de la vida. Que en esta tarde, Señor, mi Dios, seas tú tocando el corazón, seas tú redarguyendo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias. Aleluya. Bueno, si alguien hizo esta oración, como dice su palabra, hay fiesta en los cielos. Amén. Y también nos alegramos nosotros. Bueno, pastor José, pastor Carlitos, muchas gracias, pastor José, por haberme acompañado a este lindo programa. Gracias hoy. a ustedes y a la Radio Costa Rica, que Dios los bendiga, que ojalá esta señal llegue a largo, bien ancho del país y de fuera del país, que Dios los bendiga. No saben ellos, los de la Radio Costa Rica, el servicio que le están haciendo a la obra de Dios, no a nosotros, sino a Dios. Amén, pastor Carlitos Salazar, muchas gracias por acompañarme a este lindo programa y no va a ser ni la primera ni la última vez, ahí van a estar compartiendo con nosotros y agradecido con Dios por haberme acompañado en este lindo programa. Amén, mi hermano Felipe, gracias a usted y gracias al Señor Jesucristo que también nos trajo acá a este lugar y a la iglesia en sí, decirles que debemos volver a esa senda antigua, levantarnos nuevamente y comenzar a predicar la palabra en las esquinas, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, porque la venida de Cristo está cerca y si no lo hacemos así, luego vamos a llevar consecuencias. Amén. Entonces, preparémonos y vamos al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, Bendiciones. dale gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta linda oportunidad. Recordarles que el jueves estamos allá en Guadalupe, todos los que viven alrededor de Guadalupe, Coronado, Moravia, queda ese lugar, ¿verdad? Todo ese lugar ahí, que han invitado si tienen esposos, hermanos, familiares que han pasado una circunstancia que yo pasé, pues Dios les va a hablar ese día. Dice Gloria Quiroz Barquero, buenas tardes, gracias por la disertación de la palabra muy edificante, muchas bendiciones para sus siervos, hermano José Quiroz, Carlos García Felipe, muchas gracias por todos los que estuvieron en sintonía. Recordarles que todos los lunes a las 2 de la tarde, a 3, estamos en el programa He decidido seguir a Cristo, en Radio Costa Rica 930M, las redes nacionales e internacionales, se transmite también, y muy agradecido por cada uno de ustedes, agradecerle a Andy que está en cámaras, Andy Torres por la gentileza que tiene con todos los programas que hay aquí, a Rebequita, ahora sí, Rebequita que está allá en
en otro sector, la saludamos grandemente, que está siempre al tanto de todo estos programas. A mi esposita que está allá en casa, y a cada uno de ustedes, darle las gracias por este lindo programa. Y a partir de hoy, lo único que tiene que decir, he decidido seguir a Cristo. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Se les ama mucho y compartan este lindo programa. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.